Como bien saben, para el cálculo de lo que es la nómina, los salarios, se requiere el subsidio para el empleo. Esto a través de un decreto que se da el 1 de mayo del 2024 y ahora lo tenemos para el 2025. Pero ¿cómo se calcula la parte del subsidio al empleo? ¿Cómo es que afecta precisamente este subsidio al empleo? Te lo platicamos a continuación. Pues una de las dudas que se ha generado en este inicio del año, pues es la parte del subsidio al empleo, recordando que el decreto por el que se modifica ese subsidio al empleo se da el 31 de diciembre del 2025. Y ahorita con el primer cálculo de la nómina, pues empiezan las dudas al respecto, ¿no? Para que nos comente cómo sería el cálculo, para que vean estas dudas o aclarar ciertas situaciones, hemos invitado al ingeniero Gerardo Rivera Madrigal, que es experto en la parte de nómina y asesor por parte de lo que es Sigo Aspel. ¿Qué tal, ingeniero? Muchas gracias por ¿Qué estar aquí tal? con Muy nosotros. buenas tardes, Ramón. Muy amable en tu invitación y como siempre dispuesto y contento, ¿no? Pues a dar nuestro conocimiento al respecto, ¿no? Con las plataformas de SIGWASP. Sí, mira, esta situación lo tomamos porque recordamos que el subsidio al empleo pues ya prácticamente había desaparecido y de pronto, el 1 de mayo de 2024, ¿se acuerdan que había el subsidio? Sale el decreto, estuvimos aplicando y pues hubo inconvenientes que al final de cuentas, inclusive al día de hoy, hay algunos que tienen diferencias en la parte de lo que es la presentación por el subsidio y la retención de la renta, que llegan luego las cartitas ahí del SAT, ¿no? Y pues precisamente este 31 de diciembre de 2025 se publica el decreto por el que se modifica el subsidio al empleo para este año y precisamente pues habla de ese subsidio al empleo donde sustituye los montos variables por una cuota mensual aplicable de manera uniforme a todas las personas trabajadoras que perciban ingresos hasta 1.2 salarios mínimos del interior del país, permitiendo un aumento porcentual en el ingreso disponible de las personas trabajadoras similar al incremento relativo del salario mínimo, porque aparte pues tenemos el ajuste del salario mínimo y aparte tenemos el ajuste de las tablas del anexo 8, ¿sí? Y adicionalmente para el cálculo de nómina tenemos la UMA, entonces es una variable más esta parte del subsidio para el empleo y cómo se actualiza precisamente la UMA en 13.8% mensual a 15.02 para quedar en 536, pues este es el ingreso disponible para impuestos sobre la renta por lo que fue el incremento del 13%. Entonces, para el fin de evitar que el subsidio al empleo pierda efectividad ante el incremento progresivo del salario mínimo general, y de asegurar que continúe beneficiando a un número significativo de personas trabajadoras con menor poder adquisitivo, se modifica también el límite de ingresos mensuales a 11.492.66. Entonces el decreto, se ve muy bonito, ahorita lo vamos a aterrizar, y se modifica el 24 para esta situación al aplicar ahorita en 2025, donde todo lo que se hace referencia precisamente para el subsidio al empleo será por referencia a aquellos que tengan ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto de la renta correspondiente al mes de calendario. Ahorita nos vas a explicar esta situación de los días y el salario y demás, que luego hay otros criterios por ahí, que no rebase de 11.492.66, excepto por conceptos como las primas, retiro de indemnizaciones u otros pagos por separación, hasta por la cantidad que resulte aplicar el valor mensual de la UMA por 15.02. Dicho subsidio para el empleo se aplicará contra el impuesto de la renta correspondiente al mes de calendario, pues eso es lo que estábamos hablando ahorita, y que resulte a cargo de las referidas personas trabajadoras en términos del 96 del impuesto sobre la renta. Bueno, y posteriormente menciona precisamente los pagos correspondientes a periodos menores. Ahorita nos vas a comentar de los parámetros del sistema precisamente para hacer el cálculo y el timbrado. Dividir la cantidad del valor mensual de lo que es la UMA por 15.02 entre 30.04 para
precisamente ajustar esto. Como estábamos diciendo, pues esto entró en vigor el 1 de enero del 2026 y pues esto no acaba porque precisamente entraría en febrero, vamos a tener para enero el valor también distinto por el efecto de la UMA para el cálculo, ¿sí? Entonces tenemos uno en enero y tenemos otro en febrero, ¿no? Para que nos expliques de favor ahora cómo sería esto en el cálculo y el timbrado por el manejo de lo que es en Aspel, sobre todo en su programa del NOI. Bien, gracias, contador Ramón. Bueno, vamos a explicar qué es lo que opera en nuestro sistema NOI. Es importante nada más remarcar brevemente que nuestro sistema NOI 11 está operando desde el año pasado y que precisamente lo que comentaban del día 1 de mayo del 2024 se empezó a aplicar por toda esta reforma que se hizo inicialmente al subsidio. Y desde ese entonces el programa ha sufrido o ha tenido que actualizarse con lo que le llamamos reinstalables. Nuestro reinstalable actual es el 17 y es el que también incorporó una serie de cambios que ahorita vamos a comentar, no solo lo del subsidio, sino también las nuevas claves del SAT, tanto de percepción como de deducción. Entonces, lo primero que estamos haciendo nosotros, voy a hacer una navegación breve sobre lo que hay que configurar a partir de su primera nómina, sea esta semanal, decenal, catorcenal o quincenal, y que afecta tanto al Seguro Social, afecta al ICR y afecta al cálculo y timbrado de la propia nómina. Entonces, lo que hace rato nos comentaba el contador Ramón respecto al decreto del 31 de diciembre, lo tendríamos que vertir acá. Es decir, acá está el salario mínimo que ya cambió. La UMA no, porque estamos en el mes de enero, después tendremos que venir a modificarla. Y aquí están los parámetros que van a regir para las nóminas del mes de enero. 15.59 en el porcentaje de UMA mensual, 532.22 que sería la cuota de subsidio mensual y 11.492.66 que es el ingreso límite para poder obtener los 536.22 de subsidio. Hablamos de ingreso gravable mensual. Esto es muy importante. Por otro lado, como bien nos informaron en su momento, pues también hubo el cambio de las tablas de impuestos, tanto en el ICR mensual como en el ICR anual, ya que se acumuló en los últimos 3 años más del 10% que marca la ley, y entonces nosotros tenemos que mantener nuestras tablas de ICR mensual y ICR anual actualizadas, ¿no? Para esto, pues, el programa tiene, bueno, voy a mostrar aquí ya actualizada, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer automáticamente. Lo podríamos capturar, pero digo, siempre los programas como el nuestro tienen utilerías para facilitar la vida, ¿no? Entonces, aquí nosotros con este icono, que es importar tablas desde un archivo que ya descargamos previamente desde la página de Aspel, aquí tenemos el ICPT mensual 2026, le damos ver tablas, sustituir por la que ya teníamos, que la teníamos desde el año 2023, ¿no, contador? 2023. Y igual hacemos con la tabla anual, exactamente el mismo, y ya lo podemos nosotros sustituir, y en ese momento ya estaríamos listos en cuanto a lo que es nuestro ICR, nuestra tabla actualizada 2026, que mientras la inflación no supere el 10%, pues seguirá Por ciento. igual los siguientes años, ¿sí? Y acá en esta parte, la otra parte que configuramos antes de empezar al captura de movimientos y después al timbrado, pues lo que hacemos es también la revisión de nuestros calendarios de acumulados, que en el caso cuando esta es la parte del IMSS, que simplemente revisamos que corresponda a fecha del 2026, y en el caso de las nóminas semanales, decenales o catorcenales, sí hay que variar el fin, porque si no, nuestro visor de nóminas, sobre todo en nóminas semanales, nos va a dar problemas porque en las semanas
sobre todo en la última semana de cada mes, que toma unos días Ujú. de un mes y otros días del otro, de acuerdo al corte de la semana o de la decena o de la catorcena, no lo acumularía, por ejemplo, para el mes de febrero o para el mes de marzo. Entonces, la primera sugerencia que hacemos para que estos acumulados coincidan con nuestro visor de nómina es que cortemos antes del fin del mes, ¿no? Antes de, o sea, enero debe de acabar en febrero, y así, aunque nos quedan, desde luego, meses de 28, de 31 hasta de 35 días. Y eso sí, el último periodo forzosamente tiene que terminar el 31 de diciembre. Quiere decir, hay nóminas, por ejemplo, semanales, en donde pagamos unos días como 2025 y otros días como 2026, ¿no? Así, y más ahorita que iba a cambiar el subsidio, que iba a cambiar Ujú. el salario mínimo, las tablas, todo, teníamos que Sí. haberlo hecho de esa manera, ¿no? Entonces, cuando conformamos todo esto, entonces lo que nos queda básicamente es la revisión muy importante de nuestros salarios, ¿no? Aquí normalmente nosotros siempre aparecemos la columna del diario y del integrado, porque ustedes sabrán, ya les habrá pasado, que no solo era actualizar salarios mínimos, sino actualizar algunos otros salarios que, por ejemplo, el año pasado, por efecto de que no, pues aumentale 10 pesos o aumentale 5 pesos, ¿no? Para que sí pague ICR y no tengas toda la complicación del salario mínimo. Hubo salarios, por ejemplo, que se quedaron en 278.80, otros 290, otros 295, y evidentemente todos esos ya habían quedado abajo de los 315.04. Entonces, hubo dos situaciones que cuidar, o hay dos situaciones que cuidar, que seguramente a algunos ya les pasó. La primera es que lo que hizo el Seguro Social el día 1 de enero es que te actualizó todos sus salarios a 315.04, pero el problema es que te los integró con el factor de antigüedad de un año. Entonces ahora lo que tienen que hacer en todas las empresas es analizar el factor de antigüedad, nos puede ayudar el NOI, y entonces ya poner el sueldo integrado real, que tiene un año es 315.04, pero que tiene 2 años ya no es 315, vaya, ya no es 315.04 por 1.0452, sino por otro factor, y así tener bien su integrado para que el cálculo, primero para que metan el aviso, la notificación al Seguro Social, y que esos montos, tanto de diario como integrado, que ya les calculó el NOI de forma automatizada, porque el NOI sí lleva la antigüedad, coincidan con el Seguro Social. Si no, ahí empieza ya la discordancia con el Seguro Social, ¿no? Digo, eso es hablar ya no del cálculo del ICR, pero sí de esto, ¿no? Entonces, ya una vez hecho esto, nosotros tenemos aquí, pues evidentemente lo que hemos manejado siempre en el NOI. En el NOI habrá ICR a pesar de que tengamos salario mínimo, si hay otro tipo de prestaciones, otro tipo de ingresos gravables, y desde luego aquí el programa siempre ha tenido un desglose de lo que es el cálculo, con incluido pues ya la parte ahora del subsidio, ¿no? Esto siempre lo ha tenido el programa, y simplemente pues ahora va a jalar el nuevo monto, en base al nuevo monto límite comparado con el gravable, pues evidentemente va a aplicar o no el subsidio, ¿no? Aquí la matriz nueva de errores está validando ingreso gravable versus ingreso, días del periodo, ¿no? Es decir, obviamente la gente solo de salario mínimo pues no va a tener ningún tipo de impuesto, No hay y la retención. gente, ninguna retención, y la gente con arriba del salario mínimo, pues evidentemente sí va a tener ahí un impuesto, con la posibilidad o no, de acuerdo a su límite gravable, de entrar en la parte del subsidio, ¿no? De la aplicación o no del subsidio. Por ejemplo, rebasa, pues no tiene el subsidio, ¿no? Entonces, al momento de timbrado, lo que nos queda es, recuerden, el nodo del subsidio aplicado. Ya no existe el nodo de subsidio efectivamente pagado, que todavía
A hoy hay gente que tiene ciertas dudas en ese aspecto, pero lo que va es realmente el subsidio aplicado, o sea, los 530 y tantos que ahorita existen y que se van a ver modificados efectivamente a partir de febrero, ya durarán hasta diciembre. Eso es lo que se graba y el resultado del ICR, ¿no? El resultado del ICR factorizado a la forma de pago. NOI lo calcula siempre con tablas mensuales, por lo tanto determina el ICR mensual siempre y luego lo que hace es dividirlo entre el factor del periodo, o sea, esta quincenal, catorcenal, decenal, semanal. Si es mensual, pues obviamente el factor es 1 y sería lo mismo. Y con eso determina el ICR del periodo, ¿no? Pero vaya a dejar en claro, porque eso no ha variado con la reforma, que lo que va grabado en el XML del timbrado de nómina es el nodo del subsidio aplicado, que puede tener un valor 0 o puede tener el valor de los 530 y tantos, ¿no? Que ahorita acabamos de colocar. Entonces, esto es fundamental también que lo sepamos y que la matriz de errores ahorita tendrá que tener, esperemos, porque sí, ya hemos hecho los primeros timbrados y no hemos tenido problemas. Si ustedes leen en la parte del SAT, tanto la guía de llenado, que sufrió reformas, como la parte de la matriz de errores, habla de un límite, contador Ramón, de 627, que era el límite que te acordarás antes del día 31 se estaba manejando, inclusive pues en algunas publicaciones ya se daba como un hecho, ¿no? Y alguna gente ya nos estaba nosotros correteando, por más que le decíamos las recomendaciones pues, contadores como tú, que conocen ya y tienen mucha experiencia, que nos dicen, es que esa publicación va a salir el 31, ¿no? Antes de que brindemos y comamos las uvas, ahí va a estar la Pues publicación, subsidio. y realmente así fue, ¿no? Así fue, ¿no? Como tal, porque ahora sí que ya después de mucho camino andado, ya se sabe que así se procede, ¿no? Entonces, esa matriz de errores, digo, por la experiencia ahorita que tenemos, ya se compuso y eso permite que esto nos dé la posibilidad de timbrar, ¿no? Porque el año pasado tuvimos ese problema un buen ratito, que no componían el límite, se había quedado con una publicación anterior y obviamente, aunque el PAC tenía el valor nuevo, el SAT no lo admitía y sí tuvimos una ventana conta alrededor de 15 a 20 días para que lo compusieran y tuvimos que sacar un comunicado que ahí sí no podíamos hacer otra cosa porque el gobierno de la matriz de errores le corresponde al SAT, ¿no? No podíamos entrar a la matriz de errores y componer algo, ¿no? Finalmente, digo, otra cuestión que también hay que cuidar, que tiene ya injerencia directa en esto de la reforma y que tiene que ver también luego con los cálculos, son dos observaciones que quiero hacer. La primera es que se añaden al catálogo de claves del SAT de percepciones y deducciones unos conceptos, ¿no? El que se añadió en el caso de percepciones son el 54 y el 55. Por ejemplo, ahorita no, ya pasó una cosa. El día primero era día de descanso obligatorio y se elaboró en muchas de las empresas y bueno, nos decían, oye, ¿cómo timbro? Porque aquí lo voy a combinar con dos situaciones de la reforma. El día de descanso laborado o el día de descanso obligado laborado no venían en el catálogo, ¿sí? Y lo estaban, hasta el 2024, lo estábamos codificando con la 038, otro ingresos por salarios. Pero ahora dentro de la reforma y las nuevas validaciones, el 038 solo es cuando dé ciertos bonos, pero además el 038 será un ingreso 100% grabable, así lo dice el código. Entonces, ya no lo podías usar porque la mayoría de los usuarios estaban usando, sí, la percepción días laborados
días de descanso de obligatorios laborados o día de descanso laborados, pero lo estaban haciendo parcialmente gravable por una operación ahí que hacían contra la UMA, y lo primero que surgió a partir de enero es que ya no puedo timbrar porque me dice el error, la matriz de errores, que cuando yo utilice la clave 038, que son otros ingresos salarios, solamente será gravable, ¿no? Por ejemplo, una comisión la puedes poner como 038, pero ya sabrás que ese ingreso es totalmente gravable. Entonces, ahí se combinaron dos cosas. Ese es del lado de las... Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Pues ya, yo ahí puedo dar una que diga día de descanso obligatorio laborado, le pongo la 055 y capturo el monto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una quincenal salían los 15 días y salía otra percepción de días de obligatorios laborados, ¿no? Salían los dos renglones, se timbraba, pero con la 055, y cuando sea el caso de día de descanso del trabajador que los laboró, será con la clave 054. Ese es por el lado de las percepciones. Por el lado de deducciones, se añadieron también otras claves que hay que saber cómo usarlas. Esas claves están aquí hasta abajito. Digo, ya la tiene nuestro reinstalable 17. Yo remarco mucho eso porque si no se tiene el último reinstalable, luego damos estos podcasts o estos webinars, conta, y resulta que dicen, pues ya dijimos mentiras porque no encuentro lo que dice. Y resulta que es porque no tienen el reinstalable. De hecho, yo aquí, perdón, cometí todavía un error. Yo tengo el 15, lo que pasa es que yo este archivo lo actualicé por externamente, pero aquí hasta arriba, donde dicen hoy 11, debe decir 17, por favor. Ahora sí que, Qué fe bueno de que lo ratas, comentas, qué bueno que lo comentas. 17. Aquí tiene que decir el número 17. Entonces, aquí viene la 108, 109, 110 y 111, que dicen ajuste a días de descanso laborados grabados, ajuste a días de descanso laborado exento, cuando lo queremos separar esta parte, ajuste a días de descanso obligatorios laborados grabados, ajuste a días de descanso laborados exento. Tenemos que estar conscientes de que todo esto va al visor de nóminas, conta, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo lo que timbremos, hay percepciones con su catálogo de percepciones, hay deducciones con su catálogo o su clave SAT de deducciones. Y en este caso, por ejemplo, la parte de, nada más para no andar en otro, bueno, hay mucho tema de qué hablar, pero el tema de la compensación de ICR. Ahorita estamos en época de compensación de ICR. Pudimos empezarla el año pasado, para que podamos seguir compensando el ICR a favor del trabajador durante todo el año, o podemos hacerla a partir de este año, pero solo hasta antes de declaraciones, tanto el ICR a cargo como el ICR a favor. Entonces, ese tipo de movimientos se va al nodo de otros pagos, porque no es ni percepción ni es deducción, y lo timbramos con la clave 003 o 004. El 004 es el ICR a favor del trabajador y el 003 es el ICR a cargo, pero van en nodo de otros pagos. Entonces, lo que es vital en este tipo de casos es saber que al final de cuentas, y más en esta reforma 2026, nos van a estar vigilando concienzudamente las claves SAT que ponemos y por lo tanto la manera en que estamos timbrando y reportando. Entonces, toda clave que pongamos mal o bien, por ejemplo, aquí vemos viáticos, aquí vemos alimentos en bienes, ¿sí? Aquí vemos otros pagos, todos estos que empiezan con 1 para Aspen, van al nodo de otros pagos. Entonces, aquí es fundamental saber o estudiar o preguntar qué clave SAT le pongo, ¿no? Digo, ahorita la de la 038 que mencioné es evidente porque no puedes timbrar, ¿no? Y el mensaje dice, cuando sea 038, tiene que ser 100% grabable, ¿no? Oiga, entonces, ¿dónde lo pongo? Y ese tema surgió específicamente por el día de descanso obligatorio pagado, que fue, pues, porque la semana o cualquiera semana, catorcena, decena o quincena empezó el día primero.
y Ajá, hubo gente que laboró el día primero, ¿no? Hay diferentes giros de empresas donde no es. se paran, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, eso es lo que podía yo comentar del proceso para configurar los parámetros del subsidio, actualizar las tablas, desde luego actualizar el salario mínimo por lo pronto y tener el cuidado de actualizar a nuestros empleados de salario mínimo, pero con el cálculo del factor de acuerdo a su antigüedad y reportarlo al IMSS. Seguramente de algunos de nuestros oyentes ahorita no lo sabe y a todos se los pusieron con el salario mínimo, pero con el factor de un año. Entonces ya sabes el problema a la hora de declaraciones con el Seguro Social, ¿no? Les estamos pagando de menos porque tenemos trabajadores de más de un año, ¿no? Seguramente. Entonces, este también es un elemento importante y bueno, lo que leíste de la ley, tal cual lo tenemos plasmado en el NOI, e insisto, saldrá el nodo de subsidio al empleo aplicado, ya no se utiliza para nada el causado ni la tabla, y el ICR, pues neto, el que realmente le contaste, ¿no? Ahora, nada más por último, ya un comentario, cuando en nóminas, sobre todo semanales, empezamos a tener la aplicación por el monto gravable proyectado, vamos a decir, del mes, y nos toca la aplicación del subsidio, cuando cerramos el mes, es decir, en la última semana, el NOI lo que hace es calcular el ingreso gravable real, no el proyectado, ¿sí? ¿Por qué hace una proyección? Porque utiliza la tabla mensual. Entonces dice, primera semana, por el factor mensual, este es su ingreso. Sí le toca subsidio y así nos vamos. Pero la última semana en el NOI siempre se debe de timbrar con el parámetro de cálculo de ICR ajustado. Lo que ahí hace es sumar todo el ingreso gravable del mes, hace sus cálculos y si resulta que no tiene derecho al subsidio, automáticamente nos hace un concepto que técnicamente el SAT le llama retrotraer. Retrotraer es como te quito el subsidio que te di, te calculo ahora sí el impuesto que te tocaba y listo. Y todo eso que harían los últimos recibos del mes va al visor de nómina, que al final de cuentas el visor de nómina, como tú sabes, se acumula por mes, no por semana ni por quincena, ¿no? Entonces, insisto, todo eso hay que cuidarlo mucho y también cuidar, pues como en todo lo que es la reforma fiscal 2026, las cancelaciones, ¿no? Las cancelaciones de nómina, que es algo que tradicionalmente estábamos haciendo, bueno, es que no le pagaron al contador sus horas extras, cancela el recibo, pone las horas extras y vuelve a timbrar y ya le damos la diferencia. Eso, pues tú más que yo, sabes la problemática ahorita 2026 que va a haber en todo eso, entonces también como en todo lo de esta reforma, tener mucho cuidado en el timbrado, ¿no? Pues te Sí, agradezco, Conta, estos minutos y pues seguimos a tus órdenes y a las órdenes de todos los contribuyentes. gracias, ingeniero. Pues sí, hay que tener cuidado con las reformas de este año. Ya se modifica el 29, la parte A del código, precisamente por las cancelaciones. Y pues aunque hay en miscelánea, siempre la que se tira en febrero es por errores de nómina. Como tal, no quiere decir que se tenga que timbrar lo que se dejó de timbrar. También ese es otro tema. Pues hay que cuidar entonces varios aspectos. Para los parámetros es muy importante, ya comentaste el salario mínimo. Aquellos que fueron absorbidos por el salario mínimo, hay que ajustarlos. Aquellos que es salario mínimo profesional, distinto a los de salario mínimo, también ajustar. La tabla del impuesto de la renta, que se tiene que estar actualizado. Por la parte del subsidio, pues está por el límite, como bien comentabas, que es 11.492. La cuota fija, que es el equivalente al 15.02, por el valor mensual de la UMA, pues da 536.22, ¿sí? Y obviamente por el transitorio, que habría que afectar también para el siguiente mes de febrero, entre otros, como ya comentaste, el impacto del IMSS, la parte del salario integrado, el factor, por ejemplo, por los años de antigüedad, obviamente la repercusión del Infonavit Claro, y el timbrado, entre otros, ¿no? Entonces es entre otros, un sí, año, sí. Sí, sí, es que hablamos del subsidio, pero se integran muchas cosas, ¿no? sí, entonces como tú mencionabas, ¿no? Tenemos que cuidar otros aspectos,
pero van de la mano. Ingeniero, yo te agradezco el tiempo, el espacio. Cualquier duda, vamos a poner tus datos aquí en lo que va a ser la presentación, por si alguien requiere mayor información, asesoría, y pues a trabajar, y pues qué mejor que con nuestros amigos de Aspel para que nos puedan apoyar por todo este trabajo, y como tú dijiste, para facilitarnos también parte de todos estos cálculos. Muchísimas gracias, ingeniero. Para servirte, buenas tardes. Bueno, agradecemos y cualquier duda ponemos en la parte de abajo aquí los datos del ingeniero y pues te agradecemos a que nos sigas escuchando, viendo en el link Gran Fiscal para que esté debidamente actualizado e informado. Saludos a todos. Facebook, Despachoortega.doa, Fanpage, Yin Yang Fiscal, Twitter, Ramón Ortega, Instagram, Despacho Ortega, TikTok, simplemente el conta, página web. www.doamx.com.